El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos. En esta oportunidad queremos saludarles y bendecirles y declarar que la palabra de Dios es la que nos edifica y nos enseña. Por ese motivo el pastor Eliseo preparó un tema el cual quiere compartirlo con nosotros y lo ha titulado Un hombre nuevo. Quédese con nosotros. En la gran mayoría de personas, de seres humanos, existe una tendencia casi que común y es estar cada día mejor. Buscar superarse, bien estudiando, adquiriendo un título y luego vinculándose muy bien o trabajando en una empresa. Otros, si bien no estudian, pero quieren trabajar, producir y estar cada vez lo mejor posible. Son muy pocos las personas que no desean avanzar. Y eso requiere que nosotros dejemos lo viejo. La mayoría de nosotros anduvimos por caminos de pronto muy buenos o llevables en el campo material, bien empleados, con ingresos más o menos buenos, pero nunca pensamos en mejorar espiritualmente, en estar cada vez mejor programados para la parte espiritual. Y Dios quiere eso, que nuestro espíritu mejore. Él dice en la carta de San Juan, la tercera carta de San Juan, que es de un solo capítulo, en el versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, así como buscamos el progreso intelectual, el progreso físico, el progreso posicional, social, también tenemos que buscar el progreso espiritual. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis con los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Empieza diciendo el Señor, la vida vieja no le sirve. Esto no es que odiemos las personas, esto no es que rechacemos de plano todo, pero sí hay que tener en cuenta cómo camina, cómo tenemos orientada nuestra manera de vivir. Dice el Señor que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No es que no andemos con los que no practican nuestras creencias, no. Es que no andemos como ellos. Si nosotros anduvimos mal, ahora andamos como Cristo nos ha enseñado. Dice el Señor, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajeno de la vida por la ignorancia. El diccionario define el término entenebrecido como dejar la mente en tinieblas llena de oscuridad. Unas monedas de más. Cuenta la historia que a un joven predicador lo invitaron a una iglesia del barrio donde él había nacido y crecido a que compartiera un tema en esa noche. Y él, presuroso, tomó de los 10 mandamientos y dijo, voy a enseñar sobre un mandamiento, no hurtarás. Y enseñó en esa noche, bueno, y pasó y se fueron cada uno para su casa. Al día siguiente en la mañana salió para tomar el bus que lo llevaría hacia su trabajo. Cuando se subió en el bus, pagó el transporte con un billete y el chofer, el conductor, al darle los vueltos le dio unas monedas de más. Él tomó los vueltos y como el bus iba siempre lleno, cerró el puño de su mano con las monedas y se fue al fondo del bus. Cuando llegó al final, abrió su mano y miró los vueltos antes de echarlo en su bolsillo y se dio cuenta que el conductor le había entregado unas monedas de más. Y dijo, bueno, unas cuantas monedas que no se va a dar cuenta ni nada. Pero luego pensó un momento y dijo, no, esas monedas no me pertenecen, le pertenecen al conductor. Así que se devolvió nuevamente desde el fondo del bus hasta donde estaba el conductor y le dijo, qué pena, señor. El conductor lo miró y le dijo, el predicador joven, le dijo, usted me dio unas cuantas monedas de más, así que mire, son suyas, se las devuelvo. Tal vez usted no se había dado cuenta. Dijo, no, yo sí sabía. Yo sabía que le había dado unas monedas de más, pero lo estaba probando. Y el hombre le dice, ¿por qué? Dijo, porque anoche estuve allá en la iglesia donde usted predicó y escuché su predicación. Y dije, voy a mirar si este hombre aplica lo que predica. Puede sucedernos. ¿Cuántas veces le decimos a la gente las cosas, pero nosotros no queremos hacerlas? O muchas veces porque es dinero, queremos apropiarnos de los demás, de lo que los demás poseen. O tal vez vendemos algo y nos dan el dinero, nos cumplen con el negocio, pero nosotros incumplimos porque no entregamos lo que no es nuestro, lo que ya le pertenece a la otra persona, queriéndonos a veces enriquecer. La palabra nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Enfocándonos en este versículo debemos entender que es mejor tener un buen nombre que ser enriquecidos con el dinero de los demás o con las cosas ajenas. Reflexionemos.
Ahora, una mente que está entenebrecida, que está en oscuridad, entonces no puede estar en el conocimiento de Dios. Por eso Dios nos dice, no ande, porque el Señor dice en su palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si la mente se oscurece, si la mente no tiene la capacidad de pensar, el corazón se vuelve duro. Y entonces volverse duro no es que no bombee la sangre, no. Es que hace cosas que no tienen sentido. Dice la palabra del Señor, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ya nada les duele, ya nada les causa angustia, ya todo es común. El pecado se vuelve común. Hoy es muy normal encontrarse uno con una pareja y que le presenten al compañero o a la compañera como el esposo, sabiendo alguien o sabiendo uno que han sido casados antes. Pero lo hacen, ya no se siente sensibilidad por eso. Lo importante es que yo me sienta bien. Lo importante es que la persona se sienta bien. Y lo hacen. Y el Señor dice, pierden toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para cometer con avidez, con gusto, con deseo, con ganas. Por eso hay que cambiar de vida. El que tomaba ya no tome más. El que fumaba ya no fume más. El Señor dice, el que robaba ya no robe más. Dejemos de hacer lo que hacíamos antes y proyectémonos espiritualmente a encontrarnos mejor. Y sigue diciendo, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y entonces viene una frase muy especial en la cual, meditando en la palabra, me fundamenté para compartir este tema. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Ya no lo tengan en cuenta. Ese hombre viejo en su mayoría de veces estuvo viciado, como dice el Señor, en el pecado con avidez. No es que no pequemos hoy día, naturalmente que sí. No es que no nos equivoquemos algunas veces hoy día, naturalmente que sí, porque somos imperfectos y lógicamente nos vamos a equivocar, pero lo hacemos sin intención la mayoría de las veces. Ya tratamos por todos los medios de no mentir, de no hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Dejar ese hombre viejo, dejar lo que teníamos en nuestra pasada manera de vivir. Y entonces el Señor dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente debe cambiar, debemos pensar distintos, debemos creer según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Creamos en Jesús. Busquemos la compañía de Jesús. Caminemos con Jesús.
nuestro Salvador, nuestro Redentor y quien siempre nos provee. Nuestra vida cambiada recibirá bendiciones de Dios. En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos hacer énfasis en lo que nos dice la palabra, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado. Cuando habla de vicios, habla de cosas que son externas a lo que traemos cuando nacemos. El alcohol, el cigarrillo, los chismes, muchas veces. Y Dios quiere que seamos esos hombres nuevos o esa mujer nueva, ese ser nuevo que Él quiere que le conozca, pero también que su vida pasada sea transformada por ese nuevo hombre que es el ropaje de Cristo Jesús en nuestra vida. Caminemos en ese propósito cada día de renovarnos y de transformar nuestra vida para ser hombres nuevos cada día. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comultesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comultesa, su respaldo financiero. Dando continuación a nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Tiempo de buscar a Dios. Quédese con nosotros. Hay una búsqueda incesante del ser humano en llenar el vacío de su corazón. La gente siempre está buscando muchas cosas con las cuales quieren llenar ese vacío y a la verdad son cosas inferiores, cosas como el dinero, la sabiduría, el poder, el placer, vicios y otras cosas que a veces la gente las estima como buenas o tal vez como valiosas, pero si miramos son cosas que para nada edifican o para nada sirven. Y pocas personas tal vez hallan en esas cosas superfluas felicidad y gozo, pero sabemos que muchas veces ese gozo y esa felicidad son momentáneos. Entonces descubren que nada de este mundo puede satisfacer sus vidas y entonces viven una vida vacía, una vida amargada y muchas veces una vida sin propósito. Pero Dios quiere que a través de la palabra podamos comprender que Él nos quiere indicar cómo debemos buscarle, porque el propósito en sí de nuestra vida en esta tierra no es solamente venir a nacer, crecer, multiplicarnos y morir, sino que hay un propósito mayor, porque si entendemos nuestra naturaleza no es tanto humana, sino más bien espiritual. Y es allí donde Dios quiere que nos enfoquemos, que crezcamos en lo espiritual, porque somos alma y espíritu y solamente una parte física que es el cuerpo. Y allí es donde el Señor quiere que busquemos su presencia, busquemos su gracia y busquemos su favor. En el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, en el versículo 12 dice la palabra: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La palabra nos dice el profeta Oseas que es tiempo de buscar de Dios, de buscar al Señor, de aferrarnos a Él. Tal vez hemos visto muchas catástrofes y muchas cosas que están aconteciendo y nos enfocamos
en lo que la Biblia nos dice, nos enseña y nos habla acerca de todos esos acontecimientos que prácticamente están escritos en la palabra de Dios, y esto nos puede llevar a buscar de Dios por temor, pero Dios quiere que le busquemos más bien porque deseamos conocer su justicia y su verdad. Debemos mirar lo interesante que es buscar a Dios, porque si miramos, estamos lejos de Él, o muchos están lejos de Dios. Si analizamos nuestros pensamientos, nuestros actos y muchas veces nuestros afectos y nuestra conducta, podemos entender que estamos separados de Dios, que nuestra vida no es una vida en muchas oportunidades que la gente desee vivirla o repetirla, porque a veces se viven en fracasos, se viven en situaciones diversas que pueden llevar al hombre aún a buscar una solución indebida, porque al no hallar felicidad, gozo, o al no llenar sus expectativas, muchas veces piensan que no sirven para nada, o que tal vez su vida es vacía y que no tiene ningún propósito, y muchos optan por quitarse en la vida, que no es la mejor salida, porque no podemos atentar contra lo que no nos pertenece. Sabemos que el poder de la vida y la muerte están en la mano de Dios, y de Dios somos y a Él le pertenecemos, así que esas decisiones llevan a personas que no tienen de pronto una mente que conozca de Dios, un corazón lleno del amor de Dios, y por eso las situaciones que se presentan, y toman decisiones que después ya no pueden dar reversa o arrepentirse. Un refugio para el perro. Un señor pasaba todos los días por una calle cuando iba a su trabajo, y siempre que pasaba unas cuantas casas de la suya, veía a un perro en muy mal estado, con el pelaje sucio, lleno de nudos, y sentía tristeza por ese perro. Además de eso, que estaba atado a una estaca, girando alrededor de ella, porque era la libertad que le daba. Esa cuerda no le daba más libertad. Un día el hombre compró una casita para perro y fue y se la llevó al dueño a la casa, al dueño del perro. Y el señor se la recibió con mucho gusto, y lo cogió, y la cogió, y se la llevó, y la puso cerca del perro, donde pudiera entrar. Pero, pasado el tiempo, el hombre pasaba y no veía que el perro entrara en esa casa. Aproximadamente un año después, siguió pasando y nunca vio que el perro entrara en esa casa a recibir la protección. Así le pasa a mucha gente. Dios ofrece la protección. Dios hasta invierte en la protección de la persona, pero hay muchas personas que no la reciben. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, versículo 2, David dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Digámoslo todos así y busquemos siempre su protección. Reflexionemos. Muchas veces las personas se preguntan, pero ¿cómo hallar a Dios? ¿Cómo tener una relación con Él? ¿O cómo conocerlo? Porque a veces algunas personas le dicen a uno como pastor: mire, usted que sí habla con Dios, usted que Dios sí le escucha, pero tal vez es un pensamiento ligero,
porque sabemos que Dios está atento a la voz de nuestro clamor y Él quiere escucharnos a todos, que vayamos a Él, que miremos que Él es un Dios que amó a este mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, nos dice Juan 3:16. Entonces debemos entender que Dios quiere que el ser humano se acerque a Él, que el ser humano lo halle, lo encuentre, y a veces debemos saber que es posible hallarle porque nadie lo ha buscado en vano. Toda persona que busca a Dios sabemos que lo ha encontrado, que ha tenido un encuentro con Él. Y Él está cerca de nosotros, está tan cerca como nuestro mismo pensamiento, está tan cerca como nuestro palpitar del corazón, pero lo que necesitamos es entender que no porque seamos pecadores Dios no quiere acercarse, Dios nos aborrece o Dios nos odia, no. Debemos entender es que Dios nos ama, que dio a su Hijo por nosotros para que creyéramos en Él, para que le conociéramos y pudiéramos acercarnos con toda libertad a Él y no hiciéramos lo que hizo Adán y Eva, que en lugar de venir a su encuentro se escondieron. En Génesis capítulo 3, en el versículo 8, dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice el versículo 9. Entonces si vemos allí, Dios viene, Dios se acerca. Adán y Eva acababan de pecar, acababan de desobedecer, y Dios viene y se acerca, viene en busca de ellos. Entonces vemos que Dios no se esconde del ser humano, sino es el ser humano el que se esconde de Dios. Lo vemos desde el principio cuando Adán y Eva cometieron ese pecado y escucharon la voz de Dios en el huerto y se escondieron. Tuvieron temor, tuvieron miedo porque habían desobedecido, porque habían pecado. Entonces podemos entender que Dios puede estar cerca de nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a Él con un corazón arrepentido. Porque nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos cometido pecado, hemos desatendido la voz de Dios, y esto nos lleva no a que Dios se separe de nosotros, sino a nosotros separarnos de Dios, como leíamos ahí en el libro de Génesis. Entonces Adán y Eva van y se esconden de la presencia de Dios y Dios viene y los llama. ¿Dónde estás tú?, le dice al hombre. Y le está hablando no de una situación geográfica, sino de una situación espiritual. Ayer estabas hablando cara a cara conmigo y hoy estás escondido detrás de los árboles. Y Dios quiere, no que nos escondamos, sino que vengamos a Él y le presentemos nuestro corazón humillado, nuestro corazón arrepentido, porque Él anhela y desea que le conozcamos y que le busquemos de todo corazón. Nuestro deber de buscarlo es buscar también su misericordia. Ese es el deber que tenemos, de buscar a Dios para encontrar esa misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere que le busquemos, pero no como estamos, sino que vengamos a Él así, en la manera que vivimos y estamos, pero que vengamos con un corazón dispuesto para buscar ese perdón, entendiendo que el único que puede llevarnos al Padre se llama Jesucristo, su Hijo, el cual dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿creemos que Dios existe? Acerquémonos con confianza y Él nos recibirá, porque Él es un Padre amoroso que anhela y desea que por medio de su Hijo podamos tener esa paternidad de Él para buscarlo y hallarlo como Él quiere. Cuando nos acerquemos a Dios necesitamos creer que Él es real, que no está crucificado, que no está lejos, sino que es un Dios cercano, que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre.
Él no está en derrota, Él está en victoria. Y esa victoria quiere regalárnosla a cada uno de nosotros por medio de la victoria que consiguió Cristo en la cruz sobre el pecado. Acerquémonos, busquémosle y lo vamos a hallar. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les bendiga.